Y ahí entramos. Bien, arrancamos nomás entonces. El tema de hoy día que corresponde es el registro fósil. Para hacerlo fácil, ¿qué es lo que es el registro fósil? Son todos los animales que quedaron muertos en eventos que los enterraron y los dejaron convertidos en piedra. Esto sucedió en dos, hay dos ideas. Una fue un gran diluvio y la otra es que fue unas etapas de millones de años en la cual iban pasando desastres y accidentes y se iban muriendo de a poco. Y iban poniendo una capa arriba de otra. Y eso forma el registro fósil y lo que va en paralelo en la columna geológica. ¿Ya? Entonces, partamos por la base. Génesis 1, 24, 25 nos dice, produzca la tierra seres vivientes, o sea, los animales, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según la especie, según su género, y vio Dios que era bueno. Es decir, todos los animales fueron producidos por Dios. ¿Qué es lo que es la columna geológica entonces? Se describe como una secuencia de capas con fósiles, y las capas se llaman estratos. Los estratos se fechan por los fósiles que se encuentran en ellos. Pero los fósiles se fechan de acuerdo a los estratos donde están. Y esto es trampa, porque eso se llama razonamiento circular. Porque uno se fecha por el primero y el primero se fecha por el segundo. Entonces no se fechan de ninguna forma. Y eso es lo que sucede. El promedio mundial de profundidad de 1.600 metros de estas capas geológicas. Esto significa que en cualquier parte de la superficie de la Tierra, al menos un 84% de la columna geológica está faltando. O sea, no hay columna geológica. Aquí están las dos interpretaciones que les dije al comienzo. Ahí está la columna geológica con los animales que se ven, que se encuentran. Y una interpretación, la evolución, dice que son millones de años, que los animales más simples están más abajo y fueron complejizándose por evolución cada vez que van subiendo para arriba. Aumentan en complejidad por mutación y selección natural, por supuesto, y las capas de tierra por periodos van millones de años, cada periodo. Y el total, el de más abajo, tiene 550 millones de años. Esta columna geológica se inventó hace más de 100 años atrás, mucho antes que hubiera mediciones radiométricas. ¿Y qué es lo que dice la creación? Con la misma información, con la misma evidencia, que tiene solamente miles de años, todas estas capas, que los animales se enterraron por el diluvio, fueron enterrados por el diluvio, la mayoría de ellos. Eh, la misma, todos tienen la eh, complejidad máxima porque fueron creados completos, ya maduros en su tipo, cada uno de ellos. En la profundidad simplemente habla de la capacidad que tienen de escapar. Cuando vino este desastre, pudieron algunos escapar más rápido hasta arriba a los cerros y otros no podían moverse porque son artrópodos. Los artrópodos no tienen gran capacidad de movimiento. Y diferentes capas, por lo tanto, son diferentes ecosistemas que fueron arrastrados todos juntos. Por eso es que están juntos, porque fueron ecosistemas que estaban en el mismo lugar. Y eso lo fue llevando a estar así. Y tenemos abajo una cosa que se llama la explosión cámbrica, que vamos a analizarlo bien en unas diapositivas más. Hay un pensamiento. Si al registro fósil le hubiera tomado millones de años en tu formarse, o sea, si fuera verdad en los millones de años, entonces la Biblia estaría equivocada en cuanto a la historia de la Tierra y la vida en ella. O sea, es una u otra. O son millones de años o es el tiempo de la Biblia. Por eso que es tan importante este tema. Sin embargo, la columna geológica tiene varios defectos. Primero son 10 capas, pero estas capas se encuentran en menos, o sea, completas, se encuentran en menos del 1% de la superficie de la Tierra. O sea, realmente es extrañísimo, es muy raro encontrar todas las capas juntas, como digo, hasta un 1% de la Tierra. En dos tercios de la Tierra hay solo
Espera, que me está molestando esto. Un segundito. Entonces, en 2/3 de la Tierra hay solo 5 capas o periodos. Y solo un 15%, en el 15% hay 3 capas en el orden correcto. Se ve que se está erosionando, están muy alterados, no son horizontales. Los órdenes de los fósiles no es parejo en todo el mundo, como el caso mexicano que vamos a ver a continuación. Y la columna geológica se creó componiendo todos los pedazos de muchas localidades, siendo solo una idea teórica. ¿A qué me refiero a esto? Así se compuso la columna geológica en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos, donde tomaban un cañón, después otro y otro, y los compusieron juntos para hacer la columna geológica. O sea, no es que hayan encontrado un lugar que las tenía todos, sino que lo compusieron y trataron de explicarlo allí todo lo que pasaba con todos los periodos. Hay casos dramáticos como North Dakota y la columna, que en North Dakota casi no hay columna geológica. El caso mexicano que les decía recién, están alterados los entierros. Por ejemplo, aquí en el medio pueden ver ustedes los amonites, que están por el medio, y los dinosaurios están por abajo. O sea, está todo cambiado. Entonces, nos dice que el asunto no fue tan parejo para todos. Hay evidencia de fósiles, ciertamente. Hay mucho fósil que podemos ir estudiando. ¿Cuál es la evidencia? Se estima que hay 1 millón de millones de fósiles enterrados en capas sedimentarias y solo 200 millones se han recuperado de los 1.000 millones, de 1 millón de millones. Solamente 200 millones se han recuperado en fósiles. 95% de ellos son fósiles marinos. El del 5% restante, la mayoría son algas, árboles e insectos. Entonces no pensemos también que todos los fósiles son dinosaurios, porque no lo son. Al contrario, son un 0,25% son vertebrados, peces, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. Y un 0,0025 del total son vertebrados con más de un hueso. Hay solamente 2.100 dinosaurios en los museos. Entonces, en el color azul representa el 95% de los fósiles del mundo, que son fósiles marinos, invertebrados como los trilobites. 4,7% son algas y plantas, 0,2 insectos, 0,1 invertebrados y una porción muy pequeña son vertebrados como los primates. Pero sí, todos los fósiles están en capas sedimentarias, no capas volcánicas, porque capas sedimentarias por concepto se forman por fluidos, por agua, por lodos. Y hay millones de ejemplares bien conservados, pero muchos están despedazados. Animales con tejidos blandos también se fosilizaron, por ejemplo, pulpos, mantas, rayas, jibias, que parece que fueran gelatina. Hasta eso, que cuando mueren de forma natural desaparecen en día, están fosilizados. Y esto solo pudo ocurrir con un entierro súbito, rápido. En el año 2019 salió una noticia sorprendente, se publicó en New Atlas. Y esta noticia dice que el primer sitio de entierro masivo, se ha encontrado el primer sitio de entierro masivo de grandes organismos que pudieron encontrar. Y en ninguna sección del límite Cretáceo terciario, KT se le llama, de la Tierra se puede encontrar una colección de tan gran número de especies, representando diferentes edades y organismos, de diferentes etapas de la vida. Muchos, o sea, o todos murieron al mismo tiempo, el mismo día. Este es un reconocimiento tácito de que hubo un gran diluvio. Pero claro, siempre lo van a desviar para otro lado. Aquí hay fotos de lo mismo, porque el artículo fue bien grande. Dice que una ola de tsunami, tierra adentro, mató y enterró peces, mamíferos, insectos, dinosaurios, y fueron las primeras víctimas del último evento de destrucción masiva. Se encontró una cola de pescado, como se ve allí, perfectamente preservada en el depósito llamado Tanis. Peces fosilizados apilados uno encima de otro, sugiriendo que fueron arrastrados a tierra y murieron varados en la arena al retirarse el agua. Cuerpos de peces junto a troncos de árboles empujados por las olas sísmicas, según ellos de un impacto de meteoro. No fue, por supuesto, un diluvio, fue un impacto de meteoro. Y se encontraron, esta es una mano, objetos pequeños como vidrios,
que por eso se cree que fue lo fundido de un impacto meteorito distribuido por el aire. Se llaman tectitas, pero es una suposición nada más. ¿Cómo ocurre la fosilización? ¿Cómo se fosilizan los animales? Un pez va nadando feliz y de repente le cae una ola de barro arriba, de tierra, barro, piedra, y lo aplasta, verdaderamente lo aplasta, y lo deja sin aire, sin agua, y sin depredadores, queda completamente aislado. Y allí, con el tiempo y poco tiempo, dependiendo de los materiales que le rodean, que están rodeando al pez que se murió, eh, las células comienzan a ser reemplazadas por minerales. Y ahí se permineraliza, así se llama el proceso. Le pasa a los dinosaurios, le pasa a todo el mundo cuando son agarrados por esta ola de tierra y... Ups, perdón, fantástico. Pero lo que no sucede cuando un pez muere, como está a mano derecha, que pues muere, que los depredadores se lo comen y sus huesos se van al fondo. Pero no sucede jamás que se va al fondo entero, empieza a ser enterrado por capas de tierra en forma sucesiva por millones de años y después aparece como un fósil. Eso no es así, no sucede así. Aquí tenemos unas ballenas muertas en el mar, pueden ver allí, y por ejemplo en el caso de la Antártida, los osos se suben para comerla, se suben para ir comiendo la grasa y comer su carne. O también los tiburones, van sacándole pedazos y van haciendo sus comidas. Y cuando se va al fondo, porque ya no le queda carne después de que los depredadores se la comieron, se hundió, el hueso que queda al fondo comienzan los gusanos, los maggots. Esos rojos que se ven allí son todos gusanos. Hay insectos también, hay peces, bacterias, larvas y depredadores que no dejan nada, lo dejan limpio. Incluso les decía, creo el otro día, de que hasta los huesos más grandes entran otros gusanos que lo taladran para buscarle la grasa que tienen por dentro. Y con eso lo desarman también el hueso. Entonces, créanme, en el mar, en el fondo del mar, no está lleno de restos de peces que se han muerto, lleno de ballenas que se han muerto, o llenos de otros animales que murieron y cayeron al agua. Todos, todos, incluidos todos los hombres que murieron en el diluvio, se descomponen y estos mismos gusanos, magos, insectos, peces, bacterias, larvas, se dedican a limpiar el fondo. Nuevamente, mi experiencia personal. Yo cuando fui joven también fui buzo profesional, puedo decir, sí, profesional. Eh, Estudié para eso. Y cuando me metía debajo del mar y veía las arenas blancas, no estaba lleno de esqueletos de peces que tienen que haber muerto por millones. No había eso, estaba totalmente limpio. Entonces, esto es lo que no sucede, según lo que dice un museo de historia natural en Canberra, aquí en Australia. Dice que el dinosaurio cae al fondo, queda allí como esqueleto, y después lo tapa millones de años con diferentes capas de tierra. Después se rompe esa tierra eh, por un efecto mecánico y queda al descubierto el hueso y ahí lo descubren al fósil. Eso no sucede así porque esa etapa no pasa cuando los animales y todos estos maggots y todos los gusanos se lo comen los restos. Entonces, para que pueda haber una preservación, tiene que haber varias condiciones. Primero, ser enterrado muy rápido. Los sedimentos que le rodean deben endurecerse en corto tiempo, porque si se mantiene suave, permite el oxígeno, la humedad y las bacterias. La humedad es agua. Y esto desintegra el cuerpo. Y el mejor experimento para evitar las condiciones de que se entierre rápido y tengamos endurecimiento en corto tiempo es enterrar un pescado en un cemento fresco, en un balde, cemento fresco, se pone un pescado. Ahí queda completamente sin aire, sin humedad y sin depredadores, sin bacterias. Por lo tanto, ahí se está fosilizando, digamos. Hay nombres para la fosilización, silicificación, fosfatización y otro, pero no importa en este momento. Entonces, hoy en día la fosilización es extremadamente rara. Hoy día no se ve fosilización.
Ahora, ¿y cómo pudieron formarse entonces este millón de millones de fósiles? La respuesta es solo un diluvio lo puede explicar. Porque hoy día si hay una inundación ahí en el Aconcagua, después de un tiempo se ven fósiles, se ven, por ejemplo, los perros que pueden haber sido arrastrados, ¿se ven fosilizados? No, en absoluto, porque tienen que darse las condiciones anteriores que les dije muy estrictamente, y eso se produce solamente en un gran cataclismo. Entonces lo que explica todo esto de la mejor forma es un gran diluvio. Le ofrecí explicar sobre la explosión cámbrica. La explosión cámbrica se produce en el Cámbrico justamente. ¿Y qué significa esto? Que de repente en el Cámbrico aparecen, de la nada, aparecen artrópodos de una sofisticación enorme, que para poder tener toda la complejidad que tienen, tuvieron que haber tenido muchas sucesiones, si queremos la evolución, muchas sucesiones anteriores de poder ir creciendo en información, ir evolucionando y todo lo demás, pero no existe eso. Lo que existe es que de repente, ¡pum!, apareció la vida y la vida compleja. ¿Por qué? Porque Dios los creó, porque no estos animales o estos artrópodos y todo lo otro que le siguen a continuación, cada uno fue creado en los 6 días de la creación y fueron creados completos, maduros y perfectos y adultos también, para empezar a reducirse de inmediato. Este es el doctor Ariel Roth. Él habla de la explosión cámbrica y dice, la explosión cámbrica es un caso de que muchas especies animales, las filas, aparecen en el mismo lugar de la columna geológica. También enfrenta el problema de que no tiene antecesores que puedan explicar cómo pudieron evolucionar. ¿Dónde están los miles de fósiles intermediarios que se anunciaron? Es una pregunta, porque no están, simplemente no existen. Estoy tratando de... La teoría de evolución dice... Disculpa un ratito, a ver. Sí, aquí está. La teoría de evolución dice que los fósiles dan la más directa evidencia de que la evolución es verdad, que sí sucede. Los fósiles, dicen ellos, proveen un registro real de la vida pasada de la Tierra. O sea, ahí tenemos fotos de toda la vida anterior cuando vamos bajando en la columna geológica. Así los cambios en el tiempo, en la evolución, pueden observarse en el registro fósil. Esa era la retención. Eso es lo que está escrito en este libro de biología de Holt y Reinhardt. Pero aquí tenemos otra declaración de un paleontólogo, perdón, evolucionista, que dice que Stephen Stanley se llama, el registro fósil conocido falla en documentar siquiera un solo ejemplo de evolución que cumpla con una transición morfológica y por lo tanto no da evidencia que el modelo gradualista puede ser válido. Es un reconocimiento de derrota. Richard Dawkins, ya se lo he presentado antes, escritor evolucionista, es que dice, es como si hubiesen sido plantados allí los fósiles. Estamos hablando de los fósiles del precámbrico, justamente de la explosión cámbrica. Y dice, es como si hubieran sido plantados allí los fósiles, sin ningún antepasado evolutivo. Además, de más está decir que esta apariencia de aparecer de repente ha deleitado a los creacionistas. Por supuesto que nos deleitó, porque es exactamente lo que pensamos y lo que esto prueba justamente la idea de que fueron creados y no fueron puestos allí por evolución. Se sabe hace tiempo que la explosión cámbrica no es la única explosión de los organismos en el registro fósil. Esto también es otro escrito de los evolucionistas. Ellos piensan que no solo existió una explosión cámbrica, que realmente apareció todo por magia, sino que también hubo una explosión de peces, una explosión de angiosperma, una explosión mamífera, y ahora los paleontólogos están hablando de una explosión aviar. Es decir, todo lo meten en este libro Ornithology como una explosión evolutiva de los pájaros vivientes. Necesitan de estas explosiones, de esta magia, de estas cosas que suceden de repente y nadie se dio cuenta, pasó. Francamente, es ciencia muy pobre. Y es lo que tienen, no tienen otra cosa. Porque otra cosa sería reconocer un diseñador, un creador, un Dios que ha intervenido.
Serían los fósiles del Cámbrico los de más abajo de la columna geológica, los más simples. Veámoslo, estudiemos qué es lo que está en los fósiles de allí, todos estos artrópodos. ¿Serán simples sin complejidad? Veamos los trilobites, que son los que están más abajo. Los trilobites, primero que nada, tienen alta complejidad. Tienen ojos compuestos por 15.000 lentes, sistema de patas articuladas y antenas sensoriales. Allí tenemos imágenes de varios trilobites, hay millones de fósiles de ellos que se pueden estudiar. Y estudiemos el ojo. Como digo, 15.000 facetas tiene el ojo. Y los trilobites, de hecho, han resuelto un problema físico muy elegantemente y que parecen haber conocido para poder ocupar un ojo tan complejo el principio de Fermat, la ley del seno de AB, la ley de refracción de Snell y los cristales con óptica birefringente, que son todos principios de óptica. Cuando está debajo del agua, se aplican estos principios. Y ellos tienen una visión perfecta debajo del agua, porque tienen justamente lentes, que voy a mostrar ahora. El doctor Levi Sethi dice, solo hay un par de índices por los cuales los lentes ponen un haz de luz paralelo. O sea, la luz que viene la pone en buena condición para poderla leer. Esto requiere un lente superior, el de arriba, que sea de calcita, que tiene un factor de 1,66. Y el fondo entre lentes tiene que ser de quitina, con un factor de 1,53. En esa condición funciona perfecto. Y es exacto lo que tienen los trilobites. Eso está en los fósiles. Enfocan toda la información que reciben en todos sus lentes, sus facetas, en los cristalinos, hacia un cerebro por un nervio óptico. Y ese nervio óptico, por lo tanto, lo traduce y lo hace una imagen de todas estas 15.000 imágenes que está recibiendo de los diferentes, de los dos ojos. Eso es complejidad. Es de un tecnicismo, de una complejidad enorme. Eso evolucionó, ¿se fijan? Ese es el problema que tienen los evolucionistas, que las cosas cuando se comienzan a investigar ahora en detalle, empiezan a arrojar un montón de información que nos dice complejidad, 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 diseño, diseñador. Grita eso. Y por eso es que no tienen cómo salir de ese problema. Hay otro depredador que se encontró que tenía 1 metro de largo, que se llama el Anomalocaris. Y este es un fósil de Anomalocaris, pero se sabe también por los mismos fósiles que tiene un ojo complejo, un ojo compuesto también, y no hay ninguna evidencia de evolución para llegar ahí. Hay un ejemplar que se sacó aquí en Australia del Sur, supuestamente de 515 millones de años. Y cada ojo medía 2 a 3 centímetros, o sea, una cosa así más o menos. ¿Ya? Y tenía 16.000 facetas hexagonales de estos cristalinos, 16.000. Y por lo tanto unía su señal en un cerebro y toda la misma historia. Una mosca, para información de ustedes, tiene 3.000 facetas solamente. Y las libélulas tienen más, las libélulas tienen 28.000. Las libélulas son los matapiojos, a propósito en Chile. Los ojos compuestos de un insecto, por lo tanto, son una maravilla de ingeniería, según lo que opina un científico evolucionista. La resolución del ojo, el amplio campo de visión, porque tienen visión casi en 360 grados, la increíble sensibilidad al movimiento, por eso que uno no pilla una mosca, porque la mosca ya lo está mirando ahora. Y todo en un paquete compacto. Eso no evoluciona, eso es diseño. No hay mejor explicación. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Los ojos es algo bien interesante de hablar. Cuando Jesús sana a los ciegos, también a Jesús se reservó el sanamiento de los ciegos que tuvo. Y hay uno muy especial, que no sé si vamos a verlo, que es cuando Jesús sana en 2 etapas a un ciego. Primero dice que le puso saliva en su ojo y él miró y dice, pero veo la gente como árboles que caminan. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Jesús falló en su intento de hacerlos ver. Y después vuelve a hacer lo mismo, les tocó los ojos. Y ahora dijo, sí, ahora veía bien.
¿Qué pasó ahí? Está en un programa que va a venir más adelante. Si es que tenemos tiempo. A ver, ahí está. Animales e insectos similares a fósiles. Fíjese qué importante esto. Hay muchos animales actuales o insectos actuales que son iguales a los fósiles. Y a eso se le ha llamado fósiles vivientes. Y la explicación, cuando le pregunta uno al evolucionista, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué están vivos? Si se supone que tuvieron que haber evolucionado por tantos millones de años, pero son iguales al fósil que murió hace 80 millones de años, 100 millones de años, lo que se quiera. Entonces, no, dice, lo que pasa es que su diseño había alcanzado tal perfección que no necesitó más perfeccionamiento. Así que por eso este fósil no cambió y es igual al de hoy día. O sea, es una excusa, pero realmente excusa. Y así son en general las respuestas. El doctor Joachim Scheven, él es muy aficionado a colectar animales e insectos, los cuales están vivos y son similares a fósiles. Y tiene un museo en Alemania, el Museo de Creación Lebendige Wortbelte en Hagen, en Alemania. Es la mayor colección de fósiles y animales actuales del mundo. Esta hormiga, por ejemplo, de la derecha, es una hormiga que supuestamente tiene 20 millones de años. Está en ámbar. Ámbar es la resina del pino que va cayendo y la atrapa y la deja completamente fosilizada, preservada. Pero esta hormiga es igual a la Gracilidris, que está hoy día, que no está extinta, está viva. O langosta. Ahí tenemos una langosta también en ámbar y la langosta de hoy día son idénticas. O esta concha, supuestamente de 205 millones de años, la de la derecha, pero es igual a este espécimen vivo de hoy día, que está en México. O el camarón, el de arriba, 150 millones de años le pone, igual al camarón de hoy. O este piojo, de la izquierda, se supone que tiene 120 millones de años, debe haber sido un piojo de dinosaurio, y es igual al de hoy día, ¿ya? Que está a la derecha. O este murciélago que se encontró en Darmstadt, en Alemania, supuestamente 54 millones de años, pero es similar al murciélago de hoy día. No se ve ninguna evolución en sus alas. Tiene sonar operacional, igual como tiene el sonar operacional hoy día el murciélago. ¿Cómo pudo evolucionar? No hay fósiles antecesores, apareció simplemente siendo complejo, como estamos alegando siempre. No hay cambio, por lo tanto. El mensaje más importante del registro fósil es mostrar que las especies permanecen iguales y no hay cambio, no han evolucionado. Desde luego, muchos tipos, muchos animales o especies se han extinguido y no se encuentran vivos. Aquí les muestro un caso que es extraordinario. Este fósil se encontró en una cantera de Alemania y se dijo que se había extinguido ya hacía 60 millones de años. Era un pez grande, de gran tamaño, pero se descubrió que tenía en sus aletas, y está dibujada más abajo en la aleta, tenía unos huesitos, unos huesos. Por lo tanto, esos huesos, para los evolucionistas, este fue el ejemplar exacto que pusieron ahí en la misma columna geológica, que les permitía confirmar de que esas aletas se habían hecho patas. Como tenía huesos, por lo tanto, significa que ya formó sus huesos y estaba listo para firmarse en la tierra y comenzar a reptar fuera del agua. Así que era el ejemplar ideal para los evolucionistas. Pero las cosas se aclaran. En 1938, en Sudáfrica, salió enredado un pez en las redes de los pescadores, que era justamente el mismo de los fósiles de 60 millones de años atrás. Se llama el celacanto. Allí tenemos el ejemplar que vieron los biólogos, como vemos allí a mano derecha. Ese es el ejemplar que descubrieron. Después, más adelante, en 1952 se capturó un segundo pez, ahora en las Islas Comoros. Allí está el ejemplar, está mucho más claro. Ahora fue un pez eh, que lo pudieron disectar, lo pudieron hacer todas las experiencias que quisieron. Y han salido muchos más posteriormente, como ese que se ve allí, que es un bien grande, y fueron investigando qué más tenía. Bueno,
antes de pasar al nueva foto, tenía la misma columna que se le veía en el fósil de Alemania. Tenía las aletas también con huesitos y tenía las mismas formas en todo sentido del el fósil de Alemania, o sea, era el mismo, el celacanto. Y un investigador del National Geographic en 1987 se sumergió en un submarino a 200 metros de profundidad eh, para buscar este animal y lo encontró ahí en África, al lado de las Islas Comoro. Y es un fósil viviente que nos muestra señas de haber evolucionado. Lo encontró ahí nadando al celacanto. Ahí está la foto. Las mismas formas, la misma cola. Y lo encontró curiosamente andando de cabeza, andando hasta de espalda, pero nunca caminando. Eh, Simplemente era un pez, tal vez con costumbres raras, pero nunca caminando. Y sus aletas idénticas. O sea, no tenía patas. Nunca anduvo caminando con patas. Pero eh, se investigó más esto. Si los celacantos fuesen realmente los descendientes de los grupos ancestrales del origen de los tetrápodos, o sea, de animales de cuatro patas, se podría esperar que su ADN tuviera similitud con los tetrápodos, o sea, celacanto con tetrápodos. Pero se hizo un estudio del ADN mitocondrial y sugirió que este no es el caso, o sea, no tienen similitud en cuanto a su ADN mitocondrial. Este es el Museo de Sydney, el Museo de Historia Natural de Sydney, aquí en Australia. Y tienen un celacanto, de verdadero. Ese es un ejemplar auténtico. Pero miren cómo son, no sé si ubican el término to die hard. Hay una película, Duro de Morir, así se dice en español, Duro de Morir. También esta historia de que fue el primer tetrápodo y que salió caminando con las patas con aletas, las aletas que se hicieron patas, todavía no han perdido. Fíjese lo que dice, ahí abajo hay una placa. Yo tomé la foto de esa placa. ¿Y qué es lo que dice? Que este celacanto es uno de los parientes más cercanos a los tetrápodos, vertebrados de cuatro patas, incluyéndonos a nosotros. O sea, no han aprendido nada. O sea, no sirve para nada todo lo que se investigó, todo lo que se encontró, que se demostró que no había cambiado en nada. No, ahí está todavía como el tetrápodo. Dinosaurios y pájaros. Esto lo hablamos un poco, creo, allí en unos días atrás. Pero el Archaeopteryx es el que se ha pretendido que es el que se transforma en pájaro, dinosaurio transformado en pájaro. Los pájaros, dice, según el libro de biología de Holt, Reiner and Winston, evolucionista, los pájaros evolucionaron de los reptiles durante el periodo Jurásico. ¿Ya? O sea, básicamente hubo una evolución de dinosaurios o reptiles a pájaros. El Museo de Historia Natural aquí de Melbourne también tiene algo parecido, refiriéndose al Archaeopteryx. Los pájaros evolucionaron de los pequeños dinosaurios, voy a hacer ahí, los pequeños dinosaurios carnívoros. Un fósil de esta especie fue descubierto en 1861, que es el Archaeopteryx, y dio un apoyo significativo a la teoría de la evolución. Y, como ejemplo eh, como ejemplo de un animal que fue intermediario entre los reptiles y los pájaros. Eh, no hay, no hay forma de escaparse de las mismas posiciones que nuevamente se insisten y se insiste. Alguna información. Este fósil que se encontró tiene varias observaciones. Primero, tiene plumas, por lo tanto tiene sangre caliente, por lo tanto no es un reptil. Segundo, sus huesos son huecos, eso es lo que se curió, igual que los pájaros modernos de hoy día. Tercero, sus dientes, que tiene dientes, no tienen ningún problema porque hoy día hay muchos pájaros dentados, entonces lo dije el otro día también. Cuarto, hoy día existen especies de pájaros que poseen espolones en sus alas, que en el codo, como dice, tienen unos ganchos. Y hoy día hay pájaros que tienen esos ganchos para salir, para subirse a los árboles, especialmente cuando son pequeños. Y por último, el esternón, el pecho, que se le observó al Archaeopteryx,
se veía que tenía poderosas alas para volar y músculos para volar, tal como están allí. Estos músculos pectorales alcanzan el 30% del peso corporal de un pájaro que vuela. O sea, es exactamente eso, un pájaro. ¿Cómo pasa un reptil a un ave? ¿Cómo tendría que pasar un reptil a un ave? Tendría que desarrollar plumas, aprender a volar, diseñar su pico, rediseñar el esqueleto con huesos huecos, rediseñar el sistema respiratorio, que es diferente, rediseñar el sistema digestivo, porque ellos comen y botan de inmediato, rediseño del sistema nervioso, arte de armar nido y desarrollar órganos sonoros para gritar. Todo eso tendría que pasar. Las plumas están enganchadas entre ellos, tienen esos ganchos. Así que para que sea una superficie total y no se abra y pase el viento, tiene que estar enganchado. Todo un diseño muy complejo. Las aves tienen un sistema respiratorio, como se ve allí, con bolsas, cosa de que puedan tener un flujo continuo de oxígeno. ¿Ya? No lo voy a explicar más que esto, pero es bien interesante. Hay historias de evolución de caballos, donde, como vamos a ver allí, supuestamente hay un gradualismo en que igual pasa de una etapa a la otra hasta que finalmente es un caballo. Bueno, esto es puros cuentos, porque lo que hay acá realmente son diferentes animales que han sido puestos juntos como para hacer una historia, pero no tienen nada que ver con evolución. Una de las más dramáticas de todas las evoluciones de fósiles es la evolución de la ballena, porque la ballena es un mamífero que vive en el agua. Existen varios mamíferos que viven en el agua. Por ejemplo, la ballena, el delfín. Hay mamíferos también que ponen huevos, como es el ornitorrinco. Y hay mamíferos que vuelan, que es, por ejemplo, el murciélago. ¿Ya? Entonces, según la evolución, hace 55 millones de años atrás, algunos mamíferos terrestres se metieron al agua y se transformaron en el tiempo en ballenas acuáticas. Básicamente ese es el cuento. Cuando se le sacan los datos de ADN, indica que la ballena sale de un artiodáctilo, que incluye los hipopótamos. Los hipopótamos serían los parientes más cercanos a las ballenas, no la hiena. Se me preguntan, ¿la hiena? ¿Qué tiene que ver la hiena con esto? Bueno, por muchos años se dijo que la hiena era el antecesor de la ballena. ¿Por qué? Porque tiene un molar, un diente que se parece entre los dos. Esa es la única razón. Y después ahora por el ADN, ¿no es cierto?, dice que serían el hipopótamo. Y se hizo muchos dibujos y monitos de la hiena para pasar, ¿no es cierto?, a una ballena. Y estos son otros de los monos típicos de la evolución. Solamente en dibujos y similitudes, como digo, entre el diente de la ballena y la hiena. Y cada vez hay cualquier publicación donde se va haciendo la transferencia y de repente, ¡pum!, apareció después de millones de años ya como una ballena. Pero estos son historias, son cuentos, no tienen nada, nada de la realidad. Porque pensemos de un hipopótamo a una ballena. Los cetáceos, las ballenas tienen características únicas que le permiten vivir en el mar. Entonces, tiene que tener una enorme capacidad pulmonar. Tiene que tener una poderosa cola con aletas laterales para poder nadar enérgicamente. Tiene que tener ojos diseñados para ver bajo el agua, que soporten altas presiones. Tiene que tener oídos diseñados también en forma diferente para poder escuchar las ondas sonoras del aire que están recibiendo, especialmente cuando tienen sistema sonoro. Los tímpanos tienen que estar protegidos por la presión. Una ballena puede llegar a 1000 metros de profundidad. Entonces se somete a mucha profundidad. Y la piel no tiene pelo ni glándula sudorípara, pero tiene grasa fibrosa. Las aletas y la lengua tienen intercambiadores de calor para minimizar la pérdida de calor de ese animal. Su nariz en el lomo para respirar, no aquí en la trompa. Una boca y pezones complementarios para que pueda alimentarse bajo el agua, la ballena chica. Las ballenas con barbas, estas que están colgando así desde el techo de la boca, filtran el plancton para comer. Muchos cetáceos tienen sistemas de ecolocalización, lo cual es un sistema complejísimo, complejísimo. Por lo tanto, imagínense, desarrollar nuevos sistemas de locomoción.
la fisiología que se adapta al medio más denso, el agua en vez del aire, el método para detectar presas, habilidad de beber agua de mar, las patas delanteras convertirse en aletas y la modificación de la estructura del esqueleto. Todo eso tiene que pasar una ballena para hacerse, pero un hipopótamo para hacerse ballena. Y hay tiempo insuficiente. Eh, Simplemente se ha calculado que se necesitan millones de supuestas mutaciones para llegar a eso. Pero las mutaciones son dañinas a los animales. Así que para que hubiese teóricamente pasado, si hubiéramos encontrado puras mutaciones positivas, sería millones sobre millones de años de mutaciones benéficas que no suceden nunca. O sea, no hay forma. Este es un estudio en serio que se hizo. Aquí hay otro más, del biólogo Richard Sternberg. Dice, al revisar la transición matemáticamente, hay demasiada reordenación y muy poco tiempo. Simplemente es dramáticamente corto. No hay tiempo para que un hipopótamo se haga ballena. Entonces no pasa más allá de un cuento. Y termino con esto. Se propuso de que este Ambolucetus, según el dibujo de Miller que se ve acá, era uno de los fósiles anteriores de la ballena. No avanzó para nada. Después, el Pachycetus fue una ballena con patas, supuestamente. Fue publicado en la revista Science, como se ve a mano derecha, como ya una realidad. Fue descubierto por Philip Gingrich y dijo que era el intermediario entre ballena y mamífero terrestre, publicado en 1983 en la revista Science. Pero poco después se encontró otros restos del Pachycetus por William Thewison y fue publicado en la revista Nature. Y se publicó cómo eran todos los huesos ahora. ¿Por qué? Porque lo que te había encontrado Gingrich era solamente la cabeza, esos dos pedazos de diente, lo que se ve en azul, eso es todo lo que encontró. Y sobre esa base hizo este animal que está entrando al agua ahí, allá abajo. O sea, no tenía nada en la mano. Y ahora, este otro, William Thewison, encontró toda la cabeza, el cuello, la columna, la cola, las patas y todo, que era un animal terrestre. No existía ballena con patas. Y así, eh, otro Paquicetus aquí está todavía en un museo canadiense. Y lo que pasa es que la pregunta es dónde están los miles de fósiles intermediarios, porque grandes afirmaciones requieren de una evidencia real. Grandes afirmaciones requieren de evidencias reales, no de dibujos nomás, ni de suposiciones. Salmos 92, y con esto termino, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, solo nuestro Dios, creador, y nada más. El resto son cuentos.